Ok, en esta ocasión vamos a trabajar con la conversión de unidades de longitud. Vamos a convertir las siguientes unidades. Vamos a convertir 2 metros a pies, vamos a convertir 2 metros a centímetros, 200 milímetros a centímetros, 500 centímetros a metros, 500 pies a metros, 5 kilómetros a metros, 12 millas a kilómetros. Es decir, vamos a convertir de metros a pies, de metros a centímetros, de milímetros a centímetros, de centímetros a metros, de pies a metros, de kilómetros a metros, de millas a kilómetros. Y vamos a tomar en cuenta la tabla de factores de conversión que tengo aquí, donde me dice que un metro es equivalente a 3.28 pies, un centímetro es equivalente a 10 milímetros, un metro también es equivalente a 100 centímetros. Un metro también es equivalente a 1000 milímetros. Un kilómetro es equivalente a 1000 metros. Y una milla es equivalente a 1.609 kilómetros. Y en función a esto vamos a convertir las siguientes unidades ya mencionadas en cuestión. Tomando el primer ejemplo, tenemos 2 metros para convertirlo a pie. Vengo a la unidad o a la tabla de los factores de conversión y yo sé que un metro es equivalente a 3.28 pies. Por lo tanto, si yo tengo 2 metros para convertirlo a pies, lo que hago es que multiplico por 3.28 pies y divido entre su equivalente en metro, que es 1, para poder eliminar o tachar la unidad metro con metro y la unidad que nos quede sea pies. Entonces tenemos 2 multiplicado por 3.28 pies dividido entre 1, que es lo mismo decir 2 multiplicado por 3.28, dando como resultado 6.56 pies. Quiere decir que 2 metros es equivalente a 6.56 pies. El segundo ejemplo que tenemos es el siguiente. Tenemos 2 metros. Para convertirlos a centímetros, voy a la tabla de los factores de conversión, el cual me dice que un metro es equivalente a 100 centímetros. Por lo tanto, si yo quiero convertir 2 metros a centímetros, multiplico por 100 centímetros y divido entre un metro. Es decir, aquí yo tengo 2 metros para convertirlo a centímetros, multiplico por 100 centímetros y divido entre un metro. Tacho la unidad, metro con metro, y la unidad que nos queda es centímetros. Quiere decir que el resultado de este producto estará expresado en centímetros. Entonces tenemos 2 multiplicado por 100 centímetros dividido entre 1, que es lo mismo decir 2 multiplicado por 100, dando como resultado 200 centímetros. Quiere decir que 2 metros es equivalente a 200 centímetros. El tercer ejemplo, tenemos 200 milímetros. Para convertirlo a centímetros, voy a la tabla de los factores de conversión, el cual me dice que un centímetro es equivalente a 10 milímetros. Por lo tanto, si yo quiero convertir de milímetros a centímetros, multiplico por un centímetro y divido entre 10 milímetros. Es decir, aquí yo tengo 200 milímetros. Para convertirlo a centímetros, multiplico por un centímetro y divido entre 10 milímetros. Aquí tacho la unidad, milímetro con milímetro, y la unidad que nos queda es centímetros. Y el producto de 200 multiplicado por 1 dividido entre 10, que es lo mismo decir 200 entre 10, dando como resultado 20 centímetros. Quiere decir que 200 milímetros es equivalente a 20 centímetros. Entonces, continuando con el cuarto ejemplo, que me dice 500 centímetros. Para convertirlo a metros, voy a la tabla de los factores de conversión, el cual me dice que un metro es equivalente a 100 centímetros. Por lo tanto, si yo quiero convertir de centímetros a metros, multiplico por un metro y divido entre su equivalente en centímetros, que son 100. Es decir, aquí yo tengo 500 centímetros. Para convertirlo a metros, multiplico por un metro y divido entre 100 centímetros, tacho la unidad, centímetro con centímetro, y nos queda el producto de 500 por un metro dividido entre 100. Quiere decir que el resultado de esta operación estará expresado en metros. Entonces tenemos 500 multiplicado por un metro dividido entre 100, que es lo mismo decir 500 dividido entre 100, dando como resultado 5 metros. Quiere decir que 500 centímetros es equivalente a 5 metros. Luego tenemos 500 pies. Para convertirlo a metros, voy a la tabla de los factores de conversión, el cual me dice que un metro es equivalente a 3.28 pies. Y si yo quiero convertir de pies a metros, multiplico por un metro y divido entre su equivalente en pies, que son 3.28 pies.
Entonces tenemos 500 para convertirlo a metros. Entonces tenemos 500 pies para convertirlo a metros. Multiplico por un metro y divido entre su equivalente en pies, que son 3.28. Aquí tacho la unidad, pies con pies. Y la unidad que nos queda es metros. Quiere decir que el resultado de esta operación estará expresado en metros. Entonces tenemos 500 multiplicado por un metro dividido entre 3.28, que es lo mismo decir 500 dividido entre 3.28, dando como resultado 153.42 metros. Quiere decir que 500 pies es equivalente a 153.42 metros. Luego tenemos 5 kilómetros. Para convertir 5 kilómetros a metros, voy a la tabla de los factores de conversión, donde me dice que 1 kilómetro es equivalente a 1000 metros. Y si yo quiero convertir de kilómetros a metros, simplemente multiplico por 1000 metros y divido entre 1 kilómetro. Es decir, aquí yo tengo 5 kilómetros. Para convertirlo a metros, multiplico por 1000 metros y divido entre 1 kilómetro. Elimino o tacho la unidad, kilómetro con kilómetro, y la unidad que nos queda es metros. Quiere decir que el resultado de esta operación estará expresado en metros. Entonces tenemos 5 multiplicado por 1000 metros dividido entre 1, que es lo mismo decir 5 multiplicado por 1000, dando como resultado 5000 metros. Quiere decir que 5 kilómetros es equivalente a 5000 metros. Y luego por último tenemos 12 millas. Para convertir 12 millas a kilómetros, voy a la tabla de los factores de conversión, donde me dice que una milla es equivalente a 1.609 kilómetros. Por lo tanto, si yo quiero convertir de millas a kilómetros, multiplico por 1.609 kilómetros y divido entre una milla. Es decir, aquí yo tengo 12 millas. Para convertirlas a kilómetros, multiplico por 1.609 kilómetros, divido entre una milla, tacho la unidad, milla con milla, y la unidad que nos queda es kilómetros. Quiere decir que el resultado de esta operación estará expresado en kilómetros. Entonces tenemos 12 multiplicado por 1.609, dando como resultado 19.31 kilómetros. Es decir que 12 millas es equivalente a 19.31 kilómetros. Y bien, si agrupamos las unidades, tenemos lo siguiente. Tenemos que 2 metros es equivalente a 6.56 pies. 2 metros también es equivalente a 200 centímetros. 200 milímetros es equivalente a 20 centímetros. 500 centímetros es equivalente a 5 metros. 500 pies es equivalente a 153.42 metros. 5 kilómetros es equivalente a 5000 metros. 12 millas es equivalente a 19.31 kilómetros. Y bien, hasta aquí es nuestro video acerca de conversión de unidades de longitud. Recuerda tener en cuenta la tabla de los factores de conversión, donde me dice que un metro es equivalente a 3.28 pies, un centímetro es equivalente a 10 milímetros, un metro es equivalente a 100 centímetros, un metro es equivalente a 1000 milímetros, un kilómetro es equivalente a 1000 metros y una milla es equivalente a 1.609 kilómetros. Me voy.